Muy buenos días. Estamos ya a día jueves y nuestra lectura en el Salmo 51, Escandalosa Gracia, tituló el mensaje nuestro hermano David Delgado, está en los versículos 10 al 12. Dice: Crea en mí, Dios mío, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu firme me sustente. Hemos comentado estos días una idea principal. El pecado es una ofensa infinitamente grave contra Dios, pero por su gracia y misericordia podemos ser perdonados y restaurados ante Él mediante una confesión honesta y humilde. Por esa razón es que vamos a leer también los pasajes paralelos que tenemos en este día. El Salmo 24, 3 al 6, que dice: ¿Quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que lo buscan, de los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Luego tenemos otra cita en Mateo 5:8, donde dice: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Primera Timoteo, capítulo 1 y el versículo 5. El propósito de este mandato es suscitar el amor que nace de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Y finalmente en 2 Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Luego vamos a mirar otra cita más que se encuentra, ya os lo anticipo, en el Salmo 38. En este Salmo 51 encontramos lecciones extraordinarias de la restauración de David, porque entre el pecado de David y su arrepentimiento pasó un año aproximadamente. Para saber qué fue lo que David experimentó a lo largo de todo ese tiempo, podemos ir a los salmos que escribió luego de su regreso al Señor. Hay quienes discuten si el Salmo 6 entra dentro de estos salmos penitenciales. Estamos seguros que 3 de ellos pertenecen a esta etapa: el 38, el 51, que estamos meditando esta semana, y el Salmo 32. Ahora, si tú vas a 1 de Samuel 11 y 12, y el final de las etapas siguientes de la vida de David, vas a encontrar muchos detalles que están reflejados en la experiencia que estos salmos comunican. Si vamos viajando en un coche y de pronto una luz roja se enciende en el salpicadero, ¿qué es lo que hacemos? Detenemos rápidamente el coche para buscar una solución. Ahora, otra cosa que podemos hacer es sacar un martillo y darle un golpe a la luz roja para que se apague. Obviamente, eso es una verdadera estupidez. Pero lamentablemente es lo que solemos hacer. Cuando en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios, se enciende alguna luz de aviso. Parece ser que David hizo algo parecido, porque comenzó a vivir experiencias frustrantes, dolorosas, que eran parte de la disciplina divina, resultado del pecado y de la ruptura de la comunión con Dios.
Y si vamos al Salmo 38, vamos a ver cómo dice, por ejemplo, en el versículo 3, nada hay sano en mi carne, a causa de tu ira. Y esto significa que todo el organismo es afectado por las consecuencias del pecado. Continúa, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Esto significa que hay un desorden del ser interno, paz en los huesos. ¿Qué es lo que estaría sintiendo aquel hombre lejos del Dios al que amaba, al que había llamado mi pastor, al que le había dado la victoria sobre los osos y leones que le arrebataban los corderos, al que le había llevado a la victoria frente al gigante Goliat? No hay paz en mis huesos. Pero continúa, y vemos versículo 4 al 7, mis maldades se acumulan sobre mi cabeza, como carga pesada me abruman. Por causa de mi locura mis heridas supuran y huelen mal. Estoy encorvado, humillado, enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor. Y vuelve a repetir, nada hay sano en mi carne. Esto nos habla de la cabeza y el cuerpo cargados, un profundo desasosiego interno. En el verso 8 vemos el corazón acongojado, estoy debilitado y completamente quebrantado. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Esto nos habla de una opresión aplastante. Y continúa, verso 10. Mi corazón está acongojado, me he quedado sin fuerzas y aún la luz de mis ojos se apaga. Es decir, los ojos oscurecidos. De pronto su vida es de una experiencia de penumbras, de sombras, de tinieblas, no de la luz de la presencia de Dios resplandeciendo sobre su vida. Versículo 13 nos habla de oídos pesados. Dice, pero yo como si fuera sordo, no oigo, y soy como un mudo que no abre la boca. Oídos pesados, no hay palabras de consuelo, labios licenciosos, no hay alabanza ni adoración genuina, no hay cómo alentar a otros. Cuando hay pecado en tu vida, en la vida de un creyente que ha vivido en comunión con Dios y no reconoce la maldad de su pecado, no reconoce su frialdad, no reconoce, se hunde en la miseria, en la opresión. No hay cántico nuevo en sus labios. Alabanza a nuestro Dios, como decía el Salmo 22. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Se ha enmudecido la vida, se ha secado el manantial del gozo. ¿Es esta tu experiencia? ¿Estás atravesando momentos donde tu corazón y tu vida se seca y sin embargo no quieres reconocer tu pecado? Isaías lo describe de una forma contundente en el capítulo 1, versículo 18. Desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, no hay en él cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga. En el verso 6 dice, ando enlutado todo el día. El luto nos habla de muerte. Algo muere cuando pecamos. Y lo que muere es la comunión con Dios. Por eso, llegamos al versículo 18 del Salmo 38 y nos encontramos con la confesión. Por tanto, confesaré mi maldad y me entristeceré
por mi pecado, me contristaré por mi pecado. El caminante de la parábola de Natán llegó a las puertas de la vida de David y él decidió darle cobijo y mató la cordera de su vecino. Aquel extraño viajero que él recibió le arrebató el gozo de la comunión y la paz de su relación personal con el buen pastor. Su arpa quedó colgada durante aquellos meses angustiosos. Era un esposo desgraciado, un padre irritable, un compositor estéril, vivía una mentira y no podía huir de la verdad hasta que llegó a la experiencia del arrepentimiento que surge de su sincero reconocimiento: he pecado delante del Señor. Y entonces se vuelve hacia Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Es lo que leemos en el Salmo 51. Una confesión abierta y sincera. Un corazón que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Y sabéis por qué clama así David? Porque Dios es un Dios que restaura. Ayer meditábamos cómo el perdón que el salmista pide no solo borra el pecado pasado, el perdón que el salmista pide y busca devuelve el gozo. Es el comienzo de la restauración. Ahora el salmista continúa explicando más aspectos de esa restauración que es fruto del perdón divino. Lo primero que David hace es pedirle al Señor un corazón limpio. ¿Por qué? Pues porque es el requisito indispensable para entrar en la presencia de Dios. Son muchos los versículos de la Biblia que nos enseñan sobre la importancia de guardar nuestro corazón. El Señor ya lo había escogido por su corazón. Se lo dijo a Samuel en el capítulo 16, verso 7 del primer libro. Y desde joven él había disfrutado estando siempre en la presencia de Dios. David sabía que la forma de limpiar el camino de un joven era guardar la palabra de Dios, como dice el Salmo 119, verso 9. En nosotros hay maldad, pero nuestro pecado puede ser perdonado y nuestro corazón puede ser limpiado. Por eso el pacto del Señor con nosotros es completo. Hay perdón, hay una restauración basada en que el Espíritu Santo mora en nosotros y pone en nuestros corazones y mentes aquello que es la voluntad de Dios. Qué maravilloso es sentir la presencia del Espíritu permanentemente en nuestra vida, que antes de Pentecostés, antes de la cruz, venía ocasionalmente sobre los hijos de Dios. Por eso David dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero hoy, bajo la gracia de Dios, la maravillosa gracia, la escandalosa gracia, el Espíritu de Dios habita permanentemente en nuestro corazón, aunque a veces puede estar entristecido, contristado o incluso apagado. Si estás sintiendo frustración y tristeza, si en tu corazón y en tu vida no hay alabanza permanente, búsqueda de Dios y adoración sincera, revisa tu corazón y pide hoy: amado Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que Dios te bendiga mientras tú te mantienes bendecibles. Hasta mañana.